reconociera la dimensión del problema, es decir, que no la negara. Luego, cuando el comité revisó la situación de México en el 2000, bueno, empezó a revisar la situación de México en el 2012, pero cuando México compareció ante el comité en el 2015, en febrero del 2015, sacó sus observaciones diciendo que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del país, muchas de las cuales podían considerarse desapariciones forzadas. Entonces el gobierno dijo que estaba en desacuerdo con que el comité hubiera usado la palabra generalizadas, que eso no era cierto, y lo descalificó. Luego, ese mismo año del 2015, en el mes de abril, si no me equivoco, el relator contra la tortura de la ONU, que había visitado a México en el 2014, sacó su informe derivado de su visita a México, en donde dijo que en México la práctica de la tortura era generalizada. Y entonces el gobierno de México se lanzó con una agresividad desmedida, diciendo que el relator carecía de ética, que no sabía de derecho internacional y no sé qué otras cosas. Y me recuerda, por desgracia, mucho este comunicado a esas actitudes de los gobiernos que tanto critica el movimiento de la Cuarta Transformación y nos dice pues que no son iguales a ellos, pero yo este comunicado, si lo comparara con esas dos que acabo de mencionar, me parece muy similar o incluso peor, porque como mencionabas, Primitivo, en la nota anterior a mi entrada al aire, el comunicado del gobierno dice que es tendencioso. Es pues. Para empezar, esa definición no es del comité. A ver. Si me vuelves a leer esa parte, dice, ¿Así dice? la definición del comité, esa definición es del comité. Esa definición es una definición contenida en instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Otra definición muy similar contenida en la Convención Interamericana sobre desapariciones forzadas. Otra definición muy similar contenida en un instrumento de 1992 emitido por la Asamblea General, y una definición más diferente, pero con cierta similitud, contenida en el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Esta definición, desde luego, que no es del comité. Esta definición es del derecho internacional. Ahora, desde el derecho internacional, basta con decir el gobierno no desaparece personas para negar la desaparición forzada. Mira,
Esta discusión también se ha venido dando desde abril del año pasado, cuando el comité abrió el procedimiento. Insiste el gobierno al decir las desapariciones forzadas en México no existen actualmente. Las desapariciones forzadas se dieron durante la Guerra Sucia, cuando el gobierno perseguía opositores políticos, y eso ya no es así. Desde luego, nadie está diciendo nadie dice que las desapariciones de agentes del Estado, y se ha demostrado abundantemente en análisis de contexto que desde luego que hay coparticipación por parte de agentes estatales con agentes no estatales, que son los que cometen directamente las desapariciones. Bueno. Entonces, esta negación por parte del Estado de que en México no hay desapariciones forzadas no ayuda a resolver el problema, porque si niegas el problema y dices, no, pues yo no tengo ese problema, no tengo yo que adoptar ninguna medida para resolverlo si no lo tengo. Y eso es el problema que estamos enfrentando, por desgracia, con esta actitud negacionista por parte de las autoridades. Es que ahí hay un doble rasero, ¿no? Y una contradicción. Con el caso Ayotzinapa, el más significativo de desapariciones en nuestro país, pues la consigna fue el Estado, justamente apegándose a lo que tú estás diciendo. No es que los agentes se los hayan llevado, sino que colaboraron con los criminales para que se llevaran a los estudiantes. Y ahora bien, no podemos decir, bueno, como sucedió el caso de Ayotzinapa, entonces hay desapariciones generalizadas en México. No, claro, porque el caso de Ayotzinapa, que por más terrible que haya sido, considerado aisladamente, no da el patrón de generalización y sistematicidad. Claro. Pero una vez que se hace el análisis en todo el territorio nacional y se ve Tabasco y la barredora y el contubernio entre el crimen organizado y el gobierno. Muchísimas gracias por considerarme. Gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.